estudios que se hicieron en parejas serodiscordantes, que son parejas serodiscordantes, pareja donde una está infectada con el VIH y la otra no. Y después de muchos años de mantener relaciones penetrativas con el uso del condón, la que está negativa sigue estando negativa. Ese estudio lo pude yo realizar en el laboratorio de la Cruz Roja en el tiempo que estuve allá como bacteriólogo y director del laboratorio, ¿sí? Con una pareja donde el señor era positivo, la señora, gracias a Dios, no se infectó y continuaron su vida de esposos y 8 años después ella seguía estando negativa para la prueba usando el preservativo desde el momento en que a su pareja se le diagnosticó. La transmisión es un azar, jóvenes, es un azar. Así como una persona se puede infectar de alguien que está infectado y que no lo sabe, en la primera relación íntima pueden tener varias relaciones y no infectarse. Eso es un azar. Exactamente. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienes, jóvenes? La otra pregunta es, ¿por qué la gente suele asociar el VIH y el SIDA con la comunidad LGBT? Eso es eso se llama estigmatización. Estigmatización. ¿Sí? Porque le acabo de hablar de una pareja a cual le hice yo seguimiento durante 8 años, a donde uno era positivo y el otro no. Este señor era una pareja de esposos que se habían casado hace 15 años, tenían un niño de 12 y una niña perdón, tenían un joven de 13 años, de 13, habían casado hacía 15, tenían un niño de 13 años y una niña de 10. Y el señor no pertenecía al grupo LGBTI, ni la señora tampoco. Entonces es un estigma. Como decía el muchacho en el video, es que los condones son para los homosexuales. Los condones no se crearon para los homosexuales porque la gonorrea no hace distinción de quién es homosexual o no. La sífilis no hace distinción de quién es homosexual o no. El papiloma no hace distinción. Las infecciones como tal no hacen distinciones como tal. Entonces no se asocia. Es cualquier persona, como dijo Flavia dos Santos, cualquier persona que se exponga al virus lo puede contraer. El virus no tiene preferencia sexual. Entonces, ese es un estigma de señalar. Es nomás a ellos, simplemente por una creencia que tenemos de juzgar a los demás, porque no somos iguales a los demás. Y sobre todo, como ustedes lo saben, desde el punto de vista religioso, ¿sí? Visto religioso, la homosexualidad es vista como el pecado, ¿sí? No es visto como otra cosa, sino como un pecado, como tal. Si hacemos estudios de la humanidad, eso existe, sin hacerle aquí ninguna defensa, eso existe. Uf, desde el Imperio Romano encontramos esos casos, ¿sí? Donde los grandes virreyes o reyes violaban a los jóvenes, los mandaban a castrar, ¿sí? Mandaban a castrar a los jóvenes, hablo de los jóvenes, de los hombres jóvenes, los mandaban a castrar y eran los eunucos. Eso lo pueden ustedes investigar, los eunucos. Y para tener relaciones con ellos, porque los tenían como esclavos sexuales, entonces para simular que era una mujer que tenían. Entonces, estigma y además es una discriminación. Hoy en día eso, los grupos, por eso los grupos salen a la vista con el fin de defender derechos que tienen. Exactamente. Es como decir que únicamente le da a estos grupos y a las trabajadoras sexuales, desde luego por su vida sexual activa, estarían en más riesgo, pero riesgo lo tiene cualquiera, jóvenes. Yo he tenido, con el respeto a, a las vidas de esta persona que voy a nombrar, les voy a hablar de casos clínicos.
En caso clínico, cuando hablamos de caso clínico, es un caso que exponemos sin violar la ética, sin violar la ética, porque no se dice nombre ni nada de las personas. Mire, yo he tenido jóvenes, tanto hombres como mujeres, de 15 años infectados en su primera relación o en sus primeras relaciones sexuales, sin ser, sin ser del grupo LGBTI, sino que su novio o su pareja los infectó, ¿sí? Los infectó. Entonces, eso ocurre. Entonces, el virus no discrimina. Sí, le aclaro, por una gran actividad sexual que pueden tener estas personas en un momento dado, ¿sí? Puede ocurrir eso. ¿Ok? Listo, la siguiente pregunta es, Sí, lo escucho. vale, espera, pensé que no me escuchabas. Dice, ¿se han dado pruebas de que el VIH ya ha mutado y sea más peligroso? No, no. Afortunadamente para nosotros los seres humanos, el virus del SIDA, el virus que causa el SIDA, no ha presentado tantas mutaciones, ¿sí? Las mutaciones que ha tenido ni siquiera se nombran porque no han sido más agresivas. No, sí, afortunadamente no lo ha habido. O sea, con el mismo medicamento que se trata, uno se tratan todos, ¿sí? Entonces, las variantes que se han presentado han sido el VIH-1, porque existe el VIH-2. ¿Qué es el VIH-2? El VIH-2 es un virus que genéticamente, la estructura genética es igual, el 2 es igual casi en su estructura genética al 1, sino que tiene una proteína, mientras que en el 2, perdón, mientras que en el 1 es 32, de acuerdo al número de aminoácidos que tiene la proteína, en el 2 esa proteína no es 32, sino 36. 36, ¿sí? Por la carga de aminoácidos que tiene. Entonces, hay esa diferencia. Sin embargo, el VIH-2 es menos común, mientras que el VIH-1 eh, se encuentra en el 90% de las personas infectadas con VIH, el 2 se encuentra en el 10%, no más. Y se encuentra, mire, me regreso otra vez a la historia del VIH, y el 2, VIH-2, se encuentra más comúnmente en el África, en el África. Pero como la población, ¿sí? La población es móvil, la población humana como tal es móvil. Las pruebas en este momento que se hacen en cualquier parte del mundo, llámese prueba de ELISA, inmunocromatográfica, el nombre que tenga, porque la prueba de acuerdo al nombre, de acuerdo a la tecnología que tiene, recibe el nombre, pero todas tienen un mismo fin, todas las pruebas para el VIH tienen un mismo fin, que es diagnosticar la presencia del VIH, directa o indirectamente en el ser humano. Directa, buscando el virus. Indirecta, buscando los anticuerpos que se forman. ¿Sí? Entonces, con respecto a las mutaciones, podemos decir, no es tan grave el asunto, que no ha tenido grandes mutaciones el virus, tampoco las que ha tenido son agresivas. Por eso todo está estandarizado, gracias a la ciencia y a la naturaleza de ese virus como tal. Bueno, otra, Nicole, si hay. Sí, señor, ya te digo la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ¿es recomendado usar el condón femenino junto al condón masculino? No es recomendado. Sí. ¿Se usa el uno o se usa el otro? ¿Por qué no es recomendado? Muchas personas dicen, no, pero sería tener una doble protección. No, no. No, porque cuando se pone un condón es porque va a haber una penetración. ¿Sí? Porque va a haber una penetración. Entonces, el hecho de que se tenga puesto el condón femenino, ¿sí?
y la otra pareja, la otra persona, se ponga el condón masculino, el látex se va a friccionar el uno del condón masculino con el del condón femenino. Y esa fricción puede llevar a la ruptura de alguno de los dos o de ambos. Y esto estaría perdiendo la calidad de protección. Por eso no es recomendado. O se usa el uno, el masculino, o se usa el femenino. Pero los dos no, precisamente por eso. Porque la fricción puede llevar a que se deteriore, que se rompa el látex y se queda desprovisto de la protección como tal. ¿Ok? Listo, ya no hay más preguntas hasta el momento. Bueno, yo hago una pregunta. Recuerden que estaba en el video. ¿Quiénes se deben hacer la prueba? ¿Quién se debe hacer la prueba? Aquellos que se hayan expuesto a eso. O sea, Exactamente, tanto sea como jeringa o alguna relación sexual o sí. exactamente. Pero recuerden algo. No es porque ya nos vacunaron contra el coronavirus, vamos a correr a hacernos la prueba del VIH. No porque me pusieron una vacuna, ya voy corriendo a hacerme la prueba del VIH. ¿Sí? No, hay que ser claro en el caso de las jeringas. De las jeringas, cuando esa jeringa se sacó del cuerpo de alguien y con la aguja que se introdujo en la piel, el que la manipuló se pinchó. ¿Sí? Se pinchó. Es decir, se la introdujo en su piel. Hay unos procedimientos que se deben hacer inmediatamente, como es, si el temor fue que entró sangre por ahí mismo se puede sacar. ¿Qué se dice? Se presiona, igualito como cuando tenemos una espina, que se nos metió una espina, nos presionamos para que salga, entonces ahí no es para que salga la aguja, sino para que si entró algún remanente de sangre, con la presión, la sangre que se me produce por la lesión va a arrojar, va a sacar, y luego se hace una curacioncita, una desinfección. Pero hasta ahí no es suficiente. Y bueno, la pregunta, ¿por qué? Porque si alguien se ha pinchado, y también lo voy a unir a otras cosas que ya les voy a decir, si alguien se ha pinchado, debe hacerse la prueba antes de 72 horas. Lo mismo aquella persona que ha tenido una relación sexual penetrativa sin protección y después le entra el temor de haber contraído el virus, también se debe hacer la prueba antes de 72 horas. Y estas 72 horas se hace la prueba ¿para qué? No porque ya en 72 horas le va a salir positiva. Aclaro eso. Y que les quede claro para el resto de sus vidas, jóvenes. Esa prueba que se hace antes de 72 horas es para saber que la persona que requiere la prueba no estaba previamente infectada y después le va a echar la culpa a la relación sin protección que tuvo o al accidente biológico laboral que tuvo. Porque hablamos de accidente laboral y no laboral. Sí. Accidente biológico laboral y no laboral. No laboral es la relación sexual. Y laboral es cuando alguien, un enfermero, una enfermera o alguien que está colocando una inyección, se funciona con la aguja aplicada al paciente y esa aguja se extrajo del cuerpo. Porque es que a veces hay confusiones. No fue que yo fui a sacar la aguja del empaque y me pinché con la aguja. Pues si esa aguja no venía contaminada, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? Es que lleve remanentes de líquido corporal, concretamente de sangre. Entonces es ahí, si se debe hacer antes de 72 horas la prueba. Luego, cuando se vuelve, si ha habido una agresión con una jeringa contaminada con sangre, luego se va a repetir la prueba en 3 meses. Y esa prueba que se repite en 3 meses, sí, es para saber si en el accidente o en la relación sexual sin protección adquirió el virus.
¿Oyó? ¿Por qué? 3 meses. Porque es lo que se ha observado en las personas que han adquirido el virus. Esa etapa se le llama ventana inmunológica, que todas las infecciones la tienen. ¿A qué llamo infección? Infección significa entrada de un microorganismo al cuerpo. Eso se llama infección. Y enfermedad es lo que produce esa infección. Entonces, una persona que tenga el VIH y no está enferma, tiene la infección del VIH. Una persona que tenga la bacteria de la sífilis, tiene la infección por sífilis. Pero ya tener sífilis es que tenga unos síntomas. Hoy en día decimos, si tiene alto, tiene sífilis, pues ya se acostumbró. Pero no, ya sífilis es cuando hay manifestación clínica y SIDA es cuando ya hay manifestación clínica. Entonces, que nos quede claro esa partecita. Se hace la prueba antes de 72 horas y luego, si está negativa, se repite en 3 meses. Ya la que se hace en 3 meses sí es para saber si hubo infección o no. Porque nos hemos encontrado con casos muy especiales. ¿Cuáles? Que la persona que se accidentó, la prueba le sale positiva, pero la otra persona con la que cree que haberse infectado es negativa. ¿Mm? Con la que cree haberse infectado es negativa. Ahí hay unas pruebas que hoy en día se hacen para definir si este negativo es verdaderamente negativo. Y en ese caso, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer una carga viral. ¿A quién? Al que es negativo y ahí con eso se descarta totalmente. Pero dependiendo del tiempo, porque una persona que tenga el virus, hasta este momento no tenemos engaños. Una persona que se infecta con el VIH siempre tendrá una prueba para VIH, una prueba de laboratorio para VIH positiva. Ahí no es porque tomó tratamiento y ya no, ya se volvió negativo. No, no, señores. Así no es. Así no funciona el VIH. Exacto. Entonces, es importante que tengamos esas cosas claras. Como ya lo dijo uno de los participantes, ¿quién se debe hacer la prueba? Aquella persona que se haya expuesto o que se haya expuesto a una relación sexual sin protección o que se haya expuesto a un evento que le pueda transmitir alguna secreción, especialmente sangre. Por ejemplo, tener muy claro a dónde nos hacemos los tatuajes, tener muy claro con quién nos hacemos los piercing, ¿sí? Y tener muy claro, ¿sí? Tener muy claro qué tipo de servicio estamos solicitando. Por los servicios médicos no hay problema. No hay problema porque se sabe que hay vigilancia permanente de los entes de salud, de las secretarías de salud, para que las cosas a donde se esté prestando un servicio se lleven muy bien. Y también la responsabilidad humana de brindar un buen servicio. Si alguien acude a nosotros, por ejemplo, a la Cruz Roja, al laboratorio, a odontología o a consulta médica, o que pide apoyo para hacerse una curación de alguna lesión pequeña, eh, va con confianza de que allí se le va a atender y se le va a atender de manera muy higiénica. Que como es un servicio de como es una institución de prestadora de servicios de salud, lo que se busca es ayudar a mantener la salud y no irla a perjudicar. Entonces, por ahí hay que tener tranquilidad y ser más concreto al riesgo, de dónde viene y qué es lo que ocurre con ese riesgo. Listo, Nicole. Listo, por el momento no hay más preguntas. Bueno, Nicole, entonces usted determina si damos cierre a la actividad. Veo que en el chat hay 45 personas. Espero que a todos les haya quedado claro qué es el VIH, qué es el SIDA, cómo se transmite el VIH, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se transmite? Lo fundamental es eso, porque esa es una forma de saber cómo llega a ese microorganismo y es cómo vamos a evitarlo. También debemos recordar que el VIH no se va a contraer por compartir
con alguien la mesa de comedor, aún por compartir los cubiertos. Los cubiertos deben estar higienizados, ¿sí? Nada de comer con la misma cuchara que comió el otro porque es mi amigo, porque no. Porque recordemos que en la saliva, sí pueden haber otros microbios que pueden llegar y con el tiempo instaurarnos una infección. Ejemplo, la hepatitis B. La hepatitis B, el virus de la hepatitis B se transmite por la saliva, ¿sí? Los herpes se transmiten por la saliva y otros microbios que cuando tenemos pareja compartimos con la pareja porque es así. Pero en la saliva de cualquier persona, saliva de cualquier persona es contaminada hasta que se demuestre lo contrario. Ok. Listo, vale. Chicos, ¿alguno tiene otra pregunta? ¿Alguna duda? No, no, señora. ¿Hay necesidad Sí, de ser mayor de edad para uno mandarse a hacer el examen? ¿O a no, menores de edad también? no, no. En este momento, la circular 1314, la circular 1314 ampara de que los jóvenes no tienen que llevar acudiente, ¿sí? Y nos habla de jóvenes de 12 años en adelante. ¿Por qué? Porque era que antes, pues, y aún para ciertas cosas, se requiere de tener un acudiente, bien sea un padre o bien sea otra persona que lo represente. Por ejemplo, ¿en qué caso? En que una niña menor de edad que está embarazada y en común acuerdo con el presunto padre quieran hacer la prueba de ADN. Recuerden que se puede hacer naciendo el niño y aún en embarazo. Estando en embarazo, ¿de dónde se hace? De líquido amniótico. Pero eso necesita todo un proceso porque hay que conseguir un médico experto para que extraiga el líquido. En ese caso sí se requiere de acudiente. Pero en el caso de la prueba, que es la pregunta que me hacen, si es mayor de 12 años, no. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes que han iniciado su vida sexual aún muy preadolescentes, no llevan acudiente para tener su relación. Y es él el quien sabe si ha tenido una relación sexual con alguien protegida o desprotegida. Entonces, si ha tenido ese riesgo, le estamos quitando el derecho. ¿Sí? Le estamos quitando el derecho. Y se hace basado en los estudios que tenemos en Colombia, de cuando algunos, no todos, cuando algunos jóvenes inician su vida sexual. Entonces está ese promedio a partir de los 12 años. Ok. Entonces, conclusión, no requiere acudiente, pero sí debe tener claro para qué se la hace. Porque yo he tenido jóvenes, cuando he ofrecido la prueba gratis en las universidades, ¿sí? En las universidades, en institutos de educación como el SENA, y a veces, y especialmente el caso va más para niñas. Entonces, en la asesoría, porque se hace una asesoría antes de la prueba, y le pregunta a uno el motivo, no porque quiera hacérmela, quiere hacérsela. ¿Has tenido este riesgo? No. Este otro, no. Este otro, no. Este otro, no. Entonces, yo siempre digo, es como una jovencita quererse hacer una prueba de embarazo y nunca ha tenido una relación sexual íntima, ¿sí? Que la puede embarazar. Entonces, no tiene, no tiene sentido. Entonces, la prueba debe hacerse cuando verdaderamente ya sabemos las causales de transmisión y por una de esas causales queremos hacerla. La más común es la relación sexual íntima, sin protección. Relación sexual sin protección. Ok. ¿Listo, Listo, Nicole? chicos. ¿Tienen otra pregunta o ya podemos dar por terminado la clase de hoy? Yo no tengo preguntas. Listo, chicos. Entonces daríamos por terminado la clase de hoy. Muchísimas gracias, Víctor, por la clase que nos dio de hoy y ese conversatorio tan bonito que tuvimos. Bueno,
Entonces, pues yo los Muchas invito gracias. a sus órdenes siempre, jóvenes, y los invito en el futuro a aprovechar estos espacios. Hoy es muy fácil. Hoy pues, estos medios, estas herramientas nos permiten, ¿sí? Compartir, compartir los conocimientos. Antiguamente, les comento, estas charlas, cuando las dictábamos en los colegios, que no teníamos todas estas herramientas, yo recuerdo por allá en los 80 y algo, ya hacia los 90, cuando iba a los colegios a nombre de Cruz Roja a dictar estas charlas, las empresas y aún a las mismas universidades, todavía ni siquiera teníamos las diapositivas y nos teníamos que apoyar era con las famosas carteleras, ¿sí? Conseguíamos cartulina y resumíamos ciertos contenidos, pero bueno, son las épocas, ¿no? Y eso nos ayudaba mucho. Después transitamos a la diapositiva con el aparato proyector de diapositiva y hoy, mire, ya tenemos los videos y no solo eso, sino que a la distancia podemos compartir como lo estamos haciendo. ¿Sí? Antes teníamos que, y aún todavía, eso no quiere decir que se va a acabar, pero antes teníamos que reunirnos en un lugar. Desde luego, esta situación que estamos viviendo de pandemia es la que nos ha permitido hacer lo que el día de hoy estamos haciendo. Porque de seguro posiblemente hubiéramos hecho la clase presencial o también apelando a esta tecnología, que entonces queda pendiente muchas cositas, entre ellos la prevención de embarazos en adolescentes, que para eso también se pueden hacer conversatorios, porque tenemos los videos, para tratar las otras infecciones de transmisión sexual, como es la sífilis, la gonorrea, papiloma, clamidiasis, hongos y parásitos transmitidos en relaciones sexuales, ¿sí? O en contacto íntimo, porque no todo es genitalidad. Cuando hablamos de genitalidad es cuando hay acercamientos de genitales y penetraciones. Entonces, se pueden compartir otras cosas, pero algunas pueden llevar a compartir también infecciones. Entonces, ahí hablaríamos de las otras infecciones de transmisión sexual. Y otro tema que ya es de conocimiento de los coordinadores. Bueno, entonces les deseo una feliz tarde y que sigan así de motivados, que el que aprende enseña y quien enseña se vuelve un maestro. Muy buena tarde. Vale. Muchas gracias. Chicos, en el chat yo les puse la asistencia. Por favor, llenen la asistencia porque si no la llenan no les puedo certificar las horas. Entonces, por favor, llénenla de una vez. No se vayan antes de llenar la asistencia, por favor. ¿No ha llegado nada? A mí no me deja abrirla. Bueno, Nicole, yo me Vale, retiro. Felicidades, siempre a sus órdenes. Listo, vale. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Que pases bonita tarde. Gracias, Nicole. Listo, chicos, la Bueno. volví a enviar.